Saludos, estimados y estimadas estudiantes. En esta guía vamos a desarrollar el tema de las señales eléctricas en las neuronas, la segunda parte, y la transmisión de las señales en la sinapsis. El contenido es los circuitos nerviosos. Los objetivos: identificar los diferentes tipos de circuitos presentes en el sistema nervioso, definir los términos de plasticidad y neurogénesis, y describir los procesos relacionados con el daño a los nervios periféricos. Los circuitos nerviosos. Las neuronas del sistema nervioso central están organizadas en complejas redes que se denominan circuitos nerviosos. Aquí podemos ver en este esquema cómo se ven las diferentes redes. Los circuitos nerviosos pues son esos grupos funcionales de neuronas que procesan tipos específicos de información. Hay circuitos simples en serie y hay circuitos más complicados. Un circuito simple en serie es cuando una neurona presináptica estimula a una única neurona posináptica. La segunda neurona estimula luego a la otra y así sucesivamente. Pero la mayoría de circuitos nerviosos son mucho más complejos. Por ejemplo, vamos a tener 4 circuitos más complejos como son el de convergencia, el de divergencia, circuitos en paralelo de poscarga y circuitos reverberantes, que son los que voy a explicar a continuación. Un circuito divergente, en este el impulso nervioso proviene de una única neurona presináptica como esta. Y esta neurona presináptica puede hacer sinapsis con varias neuronas posinápticas, varias. Esto va a permitir que una neurona presináptica pueda influir en todas estas neuronas posinápticas o también puede influir en varias fibras musculares o células glandulares al mismo tiempo. Por ejemplo, en las señales sensoriales, estas permiten que un impulso sensorial sea transmitido a diferentes regiones del encéfalo al mismo tiempo para que puedan dar una respuesta específica, concreta, de acuerdo al estímulo que fue recibido. Los circuitos de convergencia es este esquema que estamos observando acá. En este caso, varias neuronas presinápticas hacen sinapsis con una sola neurona posináptica, como se observa claramente en el dibujo. En este circuito convergente, esta neurona posináptica, como recibe impulsos de diferentes fuentes o de diferentes neuronas presinápticas, ella va a responder de acuerdo a la sumación de los estímulos. Pueden ser excitatorios o inhibitorios. Por ejemplo, una única neurona motora que hace sinapsis con varias fibras musculares en la unión neuromuscular, esta recibe aferencia desde las vías que se originan en diversas regiones del encéfalo. Entonces, esta neurona, digamos que fuera motora, como el ejemplo que les acabo de explicar, y va a estar inervando a una fibra muscular, ella ha recibido aferencia de muchas neuronas ubicadas en el encéfalo. El tercer tipo de circuito nervioso es el circuito reverberante. Algunos circuitos se establecen de forma tal que una vez que la célula presináptica es estimulada, esta genera la transmisión por la célula posináptica de una serie de impulsos nerviosos. Por eso se llama circuito reverberante. Entonces, en este modelo de circuito reverberante, la primera neurona va a estimular a la segunda
la segunda estimula la tercera a la cuarta y así sucesivamente. Pero si ustedes observan en la figura, algunas ramas de las neuronas estimuladas al final del proceso hacen sinapsis con las neuronas que fueron estimuladas en primer término. Observe esta, cómo va a ser su contacto con las neuronas con las que fueron estimuladas previamente. Por eso se llama reverberante. Esta organización permite que se envíen impulsos a través de un circuito una y otra vez. Entonces la señal eferente, esta señal, la eferente, puede durar desde algunos segundos hasta muchas horas, según el número de sinapsis y la organización de las neuronas que participan en el circuito. Las neuronas inhibitorias pueden detener los circuitos reverberantes después de cierto periodo. Entonces va a llegar a un momento que unas neuronas van a poder, cuando se llegue esta aferencia a una neurona que tenga su función inhibitoria, entonces va a poder detener este circuito. Entre las respuestas del cuerpo que presumiblemente se producen como resultado de estas señales de circuitos reverberantes se encuentran la respiración. La respiración tiene este tipo de circuito. También las actividades musculares coordinadas como dibujar, escribir, pintar, el despertar y la memoria a corto plazo tienen este tipo de circuito reverberante. Entonces acá, ¿cuál es la diferencia con las otras? Bueno, pues que una neurona estimula a la segunda, luego a la tercera, a la cuarta y hasta que se termina. Pero lo importante es que luego vuelve a la neurona estimulada, vuelve a estimular a la anterior. Esa es la característica. Ahora vamos a ver el circuito en paralelo post-descarga. En este circuito en paralelo post-descarga, una única célula presináptica estimula a un grupo de neuronas, cada una de las cuales hace sinapsis con una única célula postsináptica. Entonces vamos a observar acá. Esta tenemos la neurona presináptica, una única neurona estimula a otras neuronas, pero al final, ¿cuál es lo importante? Que todas ellas van a finalizar haciendo sinapsis con una célula postsináptica, una sola célula. El número variable de sinapsis entre las primeras y las últimas neuronas impone demora sináptica variable, de forma tal que la última neurona presenta múltiples potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios. Va a depender del tipo de aferencia que traiga, del tipo de canales y compuertas que se van a abrir según el neurotransmisor que sea liberado. Entonces, al final, esta neurona postsináptica va a poder generar un potencial postsináptico excitatorio o inhibitorio, dependiendo de la sumación de las otras neuronas. Si la aferencia es excitatoria, la neurona postsináptica podrá enviar una corriente de impulsos de rápida sucesión. Los circuitos en paralelo por descarga podrían estar relacionados con actividades como la precisión o como los cálculos matemáticos, cuando estamos haciendo una división sin calculadora, una multiplicación sin calculadora, suma o resta. En esos ejercicios matemáticos, por ejemplo, en nuestro cerebro se está dando, en nuestro sistema nervioso, se está dando este tipo de circuito en paralelo post-descarga. En el tema de la regeneración y reparación del tejido nervioso, vamos a estudiar lo que es la plasticidad, que es la capacidad para cambiar sobre la base de la experiencia. Los cambios pueden consistir en brotes de dendritas, síntesis de nuevas proteínas y modificaciones en los contactos sinápticos con otras neuronas. Es pues una propiedad del sistema nervioso central que da la habilidad de cambiar la funcionalidad y la estructura en respuesta a cambios externos e internos. Entonces, si hay estímulos
externos e internos, se va a tener la capacidad de cambiar en el sistema nervioso la estructura y la función. Eso tiene ventaja porque a mayor diversidad de número de conexiones corticales, aumenta la capacidad para aprender y generar nuevas soluciones a los problemas. También el aumento de capacidad cerebral ayuda a que se mejore la capacidad para atender y realizar actividades. En relación a la regeneración, es la posibilidad de replicarse o de repararse a sí mismo. La neurogénesis. Este término se refiere al nacimiento de nuevas neuronas a partir de células madres indiferenciadas. Vamos a tener células madres que todavía no se han diferenciado en qué tipo de célula van a ser, y a partir de procesos químicos que se van dando en el cuerpo se pueden ir estimulando su diferenciación hasta llegar a formarse neuronas. Es un proceso común en ciertos animales. Pese a que en años anteriores se mantenía de que las neuronas no había mitosis, no había nacimiento de nuevas neuronas, en 1992 unos investigadores canadienses descubrieron según el cual la estimulación de las células obtenidas en el encéfalo de ratones adultos los estimularon con un factor de crecimiento epidérmico, y eso producía la proliferación y la diferenciación tanto de neuronas como en astrocitos. O sea, a través de esta estimulación con este factor de crecimiento epidérmico pudieron ver que había la formación de nuevas neuronas y de nuevos astrocitos. En 1998, otros científicos descubrieron que un número significativo de nuevas neuronas se producía en el hipocampo humano. Y el hipocampo humano lo vamos a estudiar en clases posteriores, pero para que vayan ya asimilando la parte del encéfalo, les he colocado este esquema, un corte de encéfalo, para que puedan ver esta estructura de color más intenso. Es el hipocampo. Es un área pues cerebral crucial para lo que es el aprendizaje en los seres humanos. La carencia casi completa de neurogénesis en otras zonas del encéfalo y la médula espinal parece ser la consecuencia de estos dos factores. El primero es las influencias inhibitorias de la neurolia, particularmente los oligodendrocitos. Ellos no permiten que se estimule la mitosis de neuronas porque están mandando señales inhibitorias. Y la segunda es la ausencia de señales estimulatorias del crecimiento que están presentes durante el desarrollo fetal. Ya en la vida adulta estas señales estimulatorias ya no están presentes. Daño y reparación en el sistema nervioso periférico. Los axones y las dendritas asociados con un neurolema pueden ser reparados siempre y cuando se cumplan las siguientes tres condiciones. La primera es que el cuerpo de la neurona esté intacto, que no haya sufrido ningún daño. Segundo, que las células de Schwann que están envolviendo este axón sean funcionales. Y tercero, que no se haya formado un tejido de cicatrización muy rápidamente. Entonces, cuando un axón se lesiona, los cambios suelen ocurrir en el cuerpo de la neurona y en el sector axónico distal al sitio de la lesión, o en el sitio proximal al sitio de la lesión. Se da una cromatólisis. Esta cromatólisis sucede entre
las primeras 24 y 48 horas después que ha sucedido la lesión. Y sé que va a dar una degeneración de los cuerpos de Nils. Esa es la cromatólisis. Esa degeneración de los cuerpos de Nils se van a disgregar en finas masas granulares. Luego, del tercero al quinto día, el segmento distal del axón, este que estamos viendo acá, de la región dañado, va a experimentar tumefacción. Y luego se fragmenta. Observen acá cómo se ha fragmentado. Y también la vaina de mielina se comienza a deteriorar. Y este deterioro de la vaina de mielina se conoce como degeneración waleriana. Durante los días que siguen a la lesión, estos brotes de axones van a comenzar a invadir acá el sitio del conducto que se va a formar por las células de Schwann. En este caso, aquí se puede ver bien ya cómo se va regenerando el axón. Los axones provenientes del área proximal tienen un ritmo de crecimiento alrededor de 1.5 milímetros por día. Eso es lo que va creciendo el axón. Y lo hacen a través del área lesionado. Se van a ir regenerando del área lesionada hacia la parte más distal. Ellos van a crecer, se van a ir haciendo más largos o agrandándose en relación a los receptores y efectores que van a estar localizados distalmente. De esta forma, algunas conexiones motoras y sensitivas se restablecen y algunas funciones perdidas son recuperadas. Con el tiempo, la célula de Schwann va a volver a envolver al nuevo axón formando la vaina de mielina. Y por eso es importante la carrera de fisioterapia, porque con esta carrera eso es lo que hacemos, este trabajo de ir regenerando el axón. Gracias por su atención. Le dejo la bibliografía para que pueda ampliar el tema.